El presidente Andrés Manuel detiene intento de invasión militar por parte de los Estados Unidos hacia nuestro país y te sorprenderá saber cuál fue la estrategia americana para intervenir militarmente en México. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Así es, ciudadanos, el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos ha confirmado sus intenciones de desplegar una mega invasión militar directamente hacia nuestro país. Vamos a ver a lo largo de este video cuáles eran sus planes y cómo es que el presidente Andrés Manuel les puso un alto a toda esta intervención internacional que planean en nuestro país. El día de hoy, a través de diferentes autoridades estadounidenses como legisladores, como fiscales y como miembros del Partido Republicano, barajearon y presentaron esta propuesta al presidente Joe Biden para desplegar lo antes posible fuerzas militares en la frontera de México hacia el norte de nuestro país. Todo esto después de que William Barr, el exfiscal de los Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, instruyera a sus legisladores, a sus fiscales en todo Estados Unidos, proponer e implementar esta idea a la brevedad. Esto lo confirmó directamente en una nota periodística del medio The Wall Street Journal. Ya sabemos, uno de los medios gringos fifís que se la pasan atacando día y noche al presidente Andrés Manuel y a la Cuarta Transformación. En esta entrevista se detalla que dicha propuesta estaría acompañada del nombramiento de los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones meramente terroristas, tal y como si se tratase de Al Qaeda o de los talibanes. Cualquier organización que pensemos, ya sabemos que los Estados Unidos, en el momento que nombran a una organización terrorista, en ese momento comienza el despliegue militar en ese país. Es decir, estarían preparando ese escenario para ir directamente a los estados del norte e invadir nuestro país. William Barr, este ex fiscal, aseveraba lo siguiente en esta entrevista, inclusive aventándole flores al expresidente espurio Felipe Calderón Hinojosa. Y cito: los cárteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a enfrentarse a ellos. La excepción fue el presidente Felipe Calderón, que quería ir por todas contra los cárteles, pero las prioridades estadounidenses estaban en otra parte en ese momento. Hoy, el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, AMLO no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a todos los cárteles de la droga. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que este personaje, este exfiscal William Barr, está llamando a todos sus simpatizantes en el gobierno de los Estados Unidos para poder presentarle esta idea a Joe Biden y de cierta manera desplegar arbitrariamente a todas estas tropas y de esta forma invadir todo nuestro país. Por supuesto, eso es algo que ni el presidente Andrés Manuel ni la mayoría de la comunidad internacional permitirían. Sin embargo, eso sabemos que los Estados Unidos se lo pasan por el arco del triunfo. Hemos visto cómo es que han propiciado golpes de estado en Bolivia, en Venezuela, actualmente en Perú, donde inclusive mandaron a la cárcel al presidente de ese país. Todo eso para imponer gobiernos títere, tal y como el que está actualmente de facto en Perú. Sabemos que todo esto es para repeler a la fuerza a los gobiernos de izquierda que están proliferando en toda Latinoamérica. Sin embargo, en el caso de México, ahora quieren golpear al presidente de la nación, a la Cuarta Transformación, a toda costa, y ahora lo quieren hacer desde el lado armado, directamente utilizando como pretexto a todos los cárteles de la droga. Vamos a escuchar rápidamente este video de este personaje William Barr barajeando y confirmando su propuesta de enviar tropas militares a nuestro país a la brevedad. I went down there a couple of times to see
whether we could stiffen the spine of this president down there who believes in hugs, not bullets. And they've lost control of the country, in my opinion. The cartels have tens of billions of dollars at their disposal. They can corrupt anyone they want to down there. And they have armies, literally armies, that are increasingly paramilitary forces, dressed like military, armored cars. When we tried to arrest El Chapo's son, they showed up with 700 paramilitary troops with 50 caliber machine guns mounted on the back of trucks, and the army faded away. What I've always been worried about is that the Mexican government is going to share sovereignty with the cartels and reach a modus vivendi with them, and we have no control over that territory, and now we've lost control of the border. Y pues sí, ciudadanos, así como dice este personaje, William Barr ahora quiere proponer mandar tropas a México, todo esto para ir por los criminales de la droga. Sin embargo, de paso haciéndole la tarea a Felipe Calderón, el cual desde su cuenta de redes sociales ha celebrado este mensaje que le dieron desde los Estados Unidos, también queriéndole lavar la cara después del estrepitoso juicio de García Luna en los Estados Unidos, donde se reveló que efectivamente Calderón y Genaro García Luna eran uno con el narco y como tal eran la misma cosa. Sin embargo, dejando ese tema a un lado, Donald Trump y estos republicanos, recordamos que desde 2016 se la han pasado haciendo propaganda negativa en contra de México, todo esto para lograr ganar más votos de republicanos. Ya recordamos ese discurso de Donald Trump aseverando que los mexicanos eran violadores y asesinos, delincuentes en los Estados Unidos. Esto definitivamente le trae políticamente a estos políticos republicanos muchos votos en caras a las elecciones intermedias de los Estados Unidos el próximo año. Sin embargo, claramente que el presidente Andrés Manuel no se quedó con los brazos cruzados y ya le respondió a este verdadero intervencionista, William Barr, este ex fiscal, el cual inclusive iba a Palacio Nacional a rendirle al presidente Andrés Manuel. Vamos a escucharlo porque es bastante importante el mensaje rotundo y cómo es que para en seco a estos gringos de una intervención militar. Pero difundieron también de que el ex procurador del presidente Trump había hecho un artículo en el Wall Street Journal hablando de que, fíjense ustedes, que nosotros tolerábamos a los grupos del narcotráfico, que esgrimíamos la defensa de nuestra soberanía, que el único que se había enfrentado a los narcotraficantes había sido Felipe Calderón. Esto dicho por el ex procurador, señor Barr, del presidente Trump. Cuando en el sexenio del presidente Calderón, el secretario de Seguridad era el encargado de llevar a cabo los acuerdos con el narcotráfico. Y fue o está siendo juzgado en Estados Unidos por eso. Pero también lo que me llama mucho la atención de esto es que hasta el presidente Calderón puso en su Twitter eso, citando a Barr, destacando de que Barr había dicho que solo él había enfrentado a los narcotraficantes. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, eso es mera propaganda. Claramente no va a suceder la intervención, pero claro que los neoliberales ya se están frotando las manos queriendo ver al presidente Andrés Manuel sometido ante las fuerzas militares estadounidenses, tal y como lo están haciendo los vendepatrias de Acción Nacional. Marco Cortés, el Kiko de la política, celebraba esta propuesta de los americanos de invadir México, porque sí, son unos verdaderos vendepatrias. Marquito Cortés escribía lo siguiente en su cuenta de Twitter y cito: presidente López Obrador, ¿ya vio que dice el exfiscal de Estados Unidos? Debería ir poniendo sus barbas a remojar. México vive la peor ola de violencia e inseguridad. Muchos señalan que su gobierno y partido pactaron con grupos criminales porque decidió abrazos en lugar de enfrentarlos. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que se repite la misma cantaleta
Acerca de los abrazos, claramente ellos no han entendido la estrategia de abrazos y no balazos. Literalmente, ellos están pensando que el presidente Andrés Manuel les irá a dar unos abrazos a estos criminales y no, la respuesta no es esa, sino que como tal, la estrategia es ir por las causas, por el recurso humano que son los jóvenes, es decir, darles seguridad, darles becas, darles estudio, trabajo, con todos estos programas sociales de la Cuarta Transformación como lo es Jóvenes Construyendo el Futuro y por supuesto las becas Benito Juárez. Sin embargo, eso no lo tienen claro ni en México ni en los Estados Unidos, los cuales le siguen apostando a la violencia tal y como lo hizo el expresidente espurio Felipe Calderón Hinojosa. Con esto quieren librar una nueva guerra en México, pero ahora con armas más sofisticadas, es decir, Estados Unidos quiere venir a derramar sangre a México tal y como lo han hecho en todos los lugares a los que han visitado, en donde han querido dar libertad y democracia. Hemos visto el caso de Irak, de Irán, de Afganistán, actualmente en Siria y en Ucrania respectivamente. Ellos ponen las armas, las balas y estos países ponen los muertos, porque sí, ese es el estilo bélico de los Estados Unidos cuando no pueden lograr algo por las buenas, por la vía política y diplomática. Ahí es cuando despliegan sus fuerzas armadas con el pretexto de querer buscar enemigos escondidos debajo de las piedras. Sin embargo, eso no quita que sí, hay un problema bastante grande de narcotráfico en México, pero no es gracias al presidente Andrés Manuel, sino que como tal, a los mismos personajes que ellos alaban, como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, que no se nos olvide que Estados Unidos también tiene parte del problema. Ellos son los mayores consumidores de drogas en el mundo. Solo el 5% de la población en el mundo de los Estados Unidos acapara el 50% del consumo de drogas alrededor de todo el planeta. Es decir, ¿dónde están sus soluciones para ir por todos esos adictos? También, ¿dónde están esos cárteles americanos? Porque es una realidad que sin esos narcos en los Estados Unidos, que son claramente americanos, no existiría todo el trasiego de drogas de México hacia la frontera norte. Sin embargo, la cosa no ha terminado ahí, porque como tal, ante este llamamiento de William Barr, ahora se han desplegado todos estos simpatizantes en los Estados Unidos, directamente legisladores del Partido Republicano, como lo es el legislador Dan Crenshaw del estado de Texas y Michael Waltz de Florida, han confirmado presentar una propuesta en el Congreso para designar como grupo terrorista a los cárteles de la droga y de esta manera desplegar todas las fuerzas militares en México y en la frontera norte. Por supuesto, esto ya llamó la atención porque como tal ya dejó de ser una propuesta, sino que ahora ya está directamente en discusión en los Estados Unidos para poder hacerlo realidad. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel parando en seco estas propuestas y también defendiendo la soberanía de México para combatir a todos los grupos del narcotráfico. Pues es más que nada propaganda, porque el día 27 de febrero presentó el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas y que la cooperación en este tema es buena entre los gobiernos. Entonces, como se envía este informe, hay legisladores, en este caso del Partido Republicano, un legislador de Texas, Dan Crenshaw. Este senador, pues son de los que están en contra de México, porque estos siempre están denostando a México para sacar raja electoral. Porque imagínense si no es ni siquiera aceptable de que nos certifiquen, que digan hay o no hay terrorismo en un país. ¿Quién les da esa facultad? Pero bueno, ese es un asunto, una manía, ya hemos hablado de eso, de considerarse el gobierno del mundo y calificar. Tú te portas bien, tú te portas mal, si te alineas, si haces caso, si te sometes, tu palomita. Si te quieres sentir independiente, soberano, tache. Pero bueno, ya se va a ir quitando esa mala costumbre. Pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Desde luego es pura propaganda. Sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país
independiente, soberano. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, estos personajes son unos intervencionistas, quieren realizar golpes de estado en México y tachar al gobierno de México como un aliado de todo este narcotráfico. Sin embargo, esta no es la primera vez que sucede o que se proponen estas medidas coercitivas. Como vemos en esta nota de expansión política, 21 fiscales de Estados Unidos pidieron designar a los cárteles como organizaciones terroristas. El fiscal Jason Miyares encabeza una coalición de 21 estados que piden al presidente Biden y al secretario de Estado Antony Blinken designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Todo esto con el fin de liberar recursos para confrontar lo que ellos llaman la mortal crisis de los opioides con la seriedad que se merece. Es decir, y traduciéndolo, quieren mandar muchísimas tropas a México para poder intervenir militarmente. Ciudadanos, esto ya es verdaderamente alarmante. Quieren ir en contra de la soberanía de México. Claramente quieren venir a derramar sangre a México a toda costa, tal y como recordamos que quería hacer Donald Trump cuando se suscitó el tema de los LeBaron en el estado de Sonora. Sabemos que Donald Trump le solicitó y le ofreció al presidente Andrés Manuel intervenir con fuerzas militares para encontrar a los responsables de esta gran masacre. En su momento, Donald Trump escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter, y cito: si México necesita o solicita ayuda para limpiar esos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva. Y continúa: este es el momento para que México, con la ayuda de los Estados Unidos, libere la guerra a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente. Ciudadanos, recordamos estas palabras que el presidente Andrés Manuel claramente rechazó en la conferencia matutina, aseverando que esto de los cárteles de la droga eran meramente un asunto que nos corresponde atender de manera independiente a los mexicanos y haciendo valer nuestra soberanía. Es decir, el presidente Andrés Manuel le dijo a Donald Trump: no gracias, no queremos ni tu ayuda, ni tus balas, ni tu sangre, ni toda tu violencia, porque sí, este es una nueva propuesta. México va a resolver el problema de raíz. Sin embargo, la cosa no terminó ahí, porque como tal, terminado el gobierno de Donald Trump, se confirmó que este personaje planeaba bombardear nuestro país con el pretexto de ir en contra de los narcolaboratorios en México. Era una idea que constantemente sopesaba el expresidente Trump. Todo esto según un periodista del New York Times llamada Maggie Haberman en su libro llamado The Confidence Man, The Making of Donald Trump. En este libro se confirman bastantes secretos que estuvieron dentro de la Casa Blanca, entre ellos estos planes de Donald Trump de ir en contra de nuestro país, de bombardear nuestro territorio desde bases militares en los Estados Unidos. Ciudadanos, hemos visto cómo es que este comportamiento de los estadounidenses ha sido bastante recurrente, sobre todo en el Partido Republicano, los cuales están caracterizados por ser unos fascistas, unos racistas y unos xenófobos, tal y como lo ha sido el gobernador de Texas. Hablamos de Greg Abbott, el cual ha presentado autorizar desde el gobierno de los Estados Unidos etiquetar a las olas migrantes como una verdadera invasión y en este caso desplegar fuerzas militares, tanquetas y armas de alto calibre en la frontera para poder disparar en contra de toda esta ola migrante, porque sí, para ellos es una invasión y como tal ellos ven alterada su democracia y sus intereses nacionales. Sin embargo, sabemos que eso no va a poder ser posible. Vemos cómo es que los Estados Unidos financian bajita la mano ONGs mexicanas que van todos los días con amparos y con desprestigio en contra de la Cuarta Transformación, tal y como lo hacen día y noche financiando las pseudoorganizaciones de Claudio X González. También vemos cómo es que inclusive desde el gobierno de Joe Biden, que si bien recordamos son del Partido Demócrata, atacan al presidente Andrés Manuel, tal y como lo hicieron desde la oficina del secretario Antony Blinken, atacando a la democracia de México, aseverando que en México estamos en peligro de perder una democracia después de que se haya aprobado el plan B a la reforma electoral. Por supuesto, acto seguido, el presidente Andrés Manuel le mandó a callar la boca a Antony
Anthony Blinken y al presidente Joe Biden para que no se vuelva a meter ni vuelva a opinar de temas que no le corresponden a ningún americano. Ahora vienen con el pretexto de que los cárteles son grupos terroristas. Eso sí, son grupos altamente armados y peligrosos, pero también que vean la viga en su propio ojo. Los Estados Unidos también venden armas como si fueran caramelos a todos estos narcotraficantes, les facilitan dinero y también sus agentes de la DEA y del FBI en nuestro país estaban coludidos con estos grupos e inclusive filtraban información para que ellos estuviesen funcionando a la normalidad. Los gringos se quieren hacer los santos y puros y están viendo un problema que ellos mismos causaron. Tienen millones de adictos, millones de armas y millones de dólares. Esa es la ecuación perfecta para desencadenar un verdadero infierno en México, el cual estuvo también propiciado y ayudado por nuestros gobernantes neoliberales como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Ciudadanos, veamos en el paso de los días, semanas y meses cómo es que estas intenciones de intervencionismo se van diluyendo. México es un país soberano, amigo del mundo, y si se meten con México se están metiendo en un problema verdaderamente pesado. Los problemas de casa se quedan en casa y aquí es donde se va a resolver el problema del narco a la raíz. Con el presidente Andrés Manuel no se meten, somos millones que lo respaldamos y no van a venir aquí a replicar lo que han querido hacer en Sudamérica con sus golpes de estado y con sus golpes blandos. En la Cuarta Transformación tenemos una nueva propuesta y es atacar el problema de raíz. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estas intenciones intervencionistas y militares de los Estados Unidos para invadir nuestra soberanía nacional? ¿Ustedes creen que vaya a haber una intervención en nuestro país? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!